Encuentro con la cegua. Mi nombre es Juan Martínez, y esta historia ocurrió en 1983, cuando tenía apenas 23 años. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el norte de Nicaragua, cerca de Estelí, donde la vida era sencilla y el campo lo era todo. Mi familia tenía una pequeña finca en las afueras del pueblo, y aunque no éramos ricos, vivíamos cómodamente gracias al trabajo duro. Pero una noche, algo ocurrió, algo que aún no puedo explicar y que hasta el día de hoy me sigue atormentando. Era octubre, temporada de lluvias. Había estado trabajando todo el día en los cafetales con mi padre, y cuando llegó la noche, decidí bajar al pueblo para tomarme unos tragos con mis amigos. Era algo común en esos días. Trabajabas duro, pero también sabías disfrutar. Mis amigos y yo nos encontramos en una pequeña cantina que solía llenarse de hombres del campo. Entre risas y anécdotas, la noche se nos fue rápidamente, y cuando me di cuenta, ya eran cerca de las 11:30. Mis amigos me ofrecieron quedarme en el pueblo, pero yo insistí en regresar a casa. Mi madre siempre decía que los hombres decentes dormían bajo su propio techo. Además, tenía que levantarme temprano al día siguiente para continuar con las labores. Tomé mi caballo, un fiel animal llamado Canela, y me dispuse a recorrer el camino de regreso. No eran más de 5 kilómetros, pero el trayecto era solitario y oscuro, con apenas algunas luces de las casas más cercanas al pueblo. Apenas había avanzado unos pocos minutos cuando noté algo extraño. El aire, que normalmente era fresco en esa época del año, se sentía pesado, casi sofocante. El silencio era absoluto. Ni los grillos ni las ranas cantaban, algo completamente fuera de lo normal en el campo. Aún así, seguí avanzando, tratando de no pensar demasiado en ello. Pero mientras cabalgaba por un tramo rodeado de árboles, escuché un ruido. Eran pasos, suaves pero constantes, como si alguien caminara por el camino detrás de mí. Giré la cabeza, pero no vi a nadie. Solo la oscuridad y el leve susurro de las hojas movidas por el viento. Pensé que tal vez era mi imaginación, o quizá algún animal que cruzaba el camino. Sin embargo, el sonido no cesaba. Era como si esos pasos se mantuvieran a la misma distancia, siguiéndome pero sin acercarse. Aceleré el paso de Canela, y por un momento, el sonido desapareció. Estaba a punto de cruzar un pequeño puente de madera que marcaba la mitad del camino a casa cuando la vi por primera vez. Una mujer estaba parada al borde del camino, justo antes del puente. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero limpio, y su cabello negro caía hasta su cintura. Era extraño ver a alguien en ese lugar y a esa hora, pero pensé que tal vez era alguna campesina que necesitaba ayuda. Detuve a Canela y le hablé. «¿Está todo bien, señora? ¿Necesita que la lleve a algún lado?» Al principio, no respondió. Solo permaneció ahí, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Cuando volvió su rostro hacia mí, sentí un escalofrío. No podía ver bien sus facciones, pero había algo extraño en ella. Su silueta parecía difusa, como si no perteneciera del todo a este mundo. «¿Podría llevarme al pueblo?», dijo con una voz suave, casi susurrante. Aunque algo en mí me decía que debía seguir mi camino, no pude evitar aceptar. Tal vez era el alcohol que aún corría por mi sangre, o tal vez mi educación que me impedía dejar a una mujer sola en medio de la noche. La ayudé a subir al caballo, y continuamos. Al principio, todo parecía normal. Ella estaba detrás de mí, y aunque no hablaba mucho, su presencia era inquietante. Pero después de unos minutos, comencé a sentir un olor extraño. Era un hedor nauseabundo, como a azufre y carne podrida. Intenté no prestarle atención, pero el olor se hacía más intenso. Entonces, Canela comenzó a comportarse de manera extraña.
Relinchaba y movía las patas como si algo lo estuviera aterrorizando. ¿Está todo bien, señorita?, le pregunté, tratando de mantener la calma. No respondió. En lugar de eso, escuché una risa, baja al principio, pero que pronto se volvió un sonido gutural y escalofriante. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un peso inmenso en mi espalda, como si alguien estuviera aplastándome contra la silla del caballo. Giré la cabeza para verla, y lo que vi me heló la sangre. Ya no era una mujer hermosa. Su rostro era el de una calavera cubierta de carne podrida, con ojos huecos que brillaban con un rojo intenso. Su sonrisa era una mueca espantosa que revelaba dientes afilados y podridos. Intenté gritar, pero no podía. Era como si su mirada me hubiera paralizado. Canela salió corriendo, movido por un instinto de supervivencia que yo no podía controlar. Sentí que iba a caer en cualquier momento, pero el caballo no se detenía. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegamos a la entrada de mi finca. La mujer ya no estaba. Miré hacia atrás, y el camino estaba vacío, pero el hedor seguía ahí, impregnando el aire. Me bajé del caballo como pude y corrí hacia la casa. Mi madre salió al escuchar el ruido y me encontró pálido y temblando. Le conté lo que había pasado, y en lugar de reírse o decirme que había sido mi imaginación, su rostro se llenó de preocupación. «Era la cegua», me dijo. «Te acechó porque estabas borracho y fuera de casa a esas horas». Nunca volví a caminar solo por esos caminos de noche, y desde entonces, cada vez que escucho un ruido en la oscuridad, recuerdo esos ojos y esa risa que aún me persiguen en mis pesadillas. «Si llegaste hasta aquí», comenta Cegua. Continuamos. El crujido de la carreta nagua. Me llamo Rodrigo González, y lo que voy a contar ocurrió en 1994, cuando tenía 27 años. Vivía en un pequeño pueblo en las afueras de León, Nicaragua, un lugar tranquilo rodeado de cañaverales y caminos de tierra que parecían interminables. Nuestra casa estaba a unos 2 kilómetros del centro del pueblo, y como no teníamos teléfono, solía caminar o ir en bicicleta si necesitaba algo urgente. Era finales de noviembre, y las noches comenzaban a ser más frescas. La cosecha del cañaveral había terminado, y los campos estaban en calma. Había salido a visitar a un amigo esa noche, y la plática y los tragos hicieron que el tiempo se me pasara volando. Cuando me di cuenta, ya eran las 11 de la noche. Aunque mis amigos insistieron en que me quedara, decidí regresar a casa. No era la primera vez que caminaba por esos caminos a esas horas, y me sentía cómodo con la tranquilidad del campo. El camino estaba oscuro, como siempre. Solo llevaba una linterna pequeña que iluminaba apenas unos metros frente a mí. A lo lejos, podía escuchar el murmullo de los insectos y el viento moviendo las hojas secas de los árboles. Era una noche común, o al menos eso pensé al principio. Había avanzado unos 500 metros cuando el silencio comenzó a hacerse más pesado. Los insectos, que siempre llenaban el aire con su canto, se callaron de golpe. No le di mucha importancia al principio, pero mientras seguía caminando, comencé a escuchar un sonido extraño. Era un crujido rítmico, como el de una carreta vieja que avanzaba lentamente. Al principio pensé que era algún campesino que volvía tarde de trabajar, pero el sonido no parecía acercarse ni alejarse, sino que se mantenía constante, como si me siguiera. Intenté ignorarlo, diciéndome a mí mismo que era mi imaginación. Pero el crujido se volvió más fuerte, acompañado de un chirrido metálico que me hizo detenerme. Giré la cabeza y miré hacia el camino detrás de mí, pero no vi nada. La oscuridad era total, y la luz de mi linterna parecía perderse en ella. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté, tratando de sonar valiente, pero mi voz temblaba. No obtuve respuesta,
solo el crujido que continuaba resonando en la distancia. Decidí apresurar el paso. Cada vez que miraba hacia atrás, sentía que algo se movía en las sombras, pero no podía verlo con claridad. Fue entonces cuando lo sentí. Un frío intenso que recorrió todo mi cuerpo. No era el tipo de frío normal. Era como si el aire alrededor de mí hubiera sido drenado de vida. Mi respiración se volvió pesada, y mis pasos se hicieron más torpes. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Maldije en voz baja mientras trataba de encenderla nuevamente, pero no respondía. Fue en ese momento que lo vi. A unos metros de mí, en medio del camino, apareció una silueta borrosa. Era una carreta vieja, hecha de madera oscura, tirada por dos bueyes que parecían más huesos que carne. La carreta se movía lentamente, como si flotara, y sobre ella había algo cubierto por un manto negro que parecía absorber la poca luz que quedaba. Quería moverme, pero mis piernas no respondían. Solo podía mirar mientras la carreta avanzaba hacia mí, sus ruedas crujiendo con un sonido que me hacía vibrar los dientes. Fue entonces cuando escuché el gemido, un sonido bajo y gutural que parecía venir de todas partes. Quise correr, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. La figura sobre la carreta levantó la cabeza, y aunque estaba cubierta por completo, sentí su mirada fija en mí. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que explotaría. En ese momento, recordé las historias que mi abuela solía contarme cuando era niño. Si escuchas la carreta nagua, no salgas de casa. Es la muerte buscando a alguien. Reuniendo toda la fuerza que tenía, di un paso hacia atrás y luego otro. Apenas podía respirar, pero logré girar y comenzar a correr. No me importaba que no pudiera ver. Solo quería alejarme de esa cosa. Mientras corría, podía escuchar el crujido de las ruedas siguiéndome, cada vez más cerca. El gemido se convirtió en un grito desgarrador, como si miles de voces se unieran en un lamento de ultratumba. Finalmente, vi las luces de mi casa a lo lejos. Mi madre había dejado encendida la lámpara del corredor, como siempre hacía cuando yo salía. Esa luz fue mi única esperanza. Corrí como nunca antes, con el sonido de la carreta resonando detrás de mí. Justo cuando llegué a la puerta, el crujido se detuvo. Miré hacia atrás y no vi nada, solo el camino vacío y oscuro. Entré corriendo a la casa y cerré la puerta con fuerza. Mi madre salió al escuchar el ruido, alarmada por mi estado. Estaba pálido, temblando y sin aliento. Le conté lo que había visto, y su rostro se llenó de preocupación. «Rodrigo, te dije que no andarás solo a estas horas. La carreta nagua no es un cuento. Si la escuchas, significa que alguien cercano está por morir». Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cuarto, rezando para que lo que había visto fuera solo un mal sueño. Pero al día siguiente, recibimos la noticia de que don Pedro, nuestro vecino más cercano, había fallecido durante la madrugada. Había estado enfermo, pero nadie esperaba que su muerte fuera tan repentina. Desde entonces, evito salir de noche, especialmente por caminos solitarios. No sé qué habría pasado si me hubiera quedado parado frente a esa carreta. Pero una cosa es segura, la carreta nagua no es un mito. Es real, y si alguna vez la escuchas, reza para que no sea por ti. Si llegaste hasta aquí, comenta carreta. Continuamos. El relato de mi abuelo sobre la mocuana. Mi nombre es Santiago, y aunque no soy una persona supersticiosa, hay una historia que mi abuelo me contó cuando era niño que aún me hace cuestionar lo que sabemos sobre el mundo. Mi abuelo, don Manuel, era un hombre fuerte, de campo, que trabajó toda su vida en los cafetales y las montañas de Matagalpa, Nicaragua. Nunca fue de los que inventaban historias para asustar, pero cada vez que mencionaba a la mocuana,
su tono cambiaba y su mirada se perdía en el vacío. Según él, lo que voy a contar ocurrió en 1967, cuando era joven y trabajaba como peón en una finca en las montañas. En aquellos tiempos, la vida en el campo era dura, y los caminos eran solitarios y peligrosos. Pero nunca imaginó que un encuentro cambiaría su forma de ver la vida para siempre. Era una noche de septiembre, me dijo. La lluvia había caído durante todo el día, dejando los caminos llenos de barro. Mi abuelo había terminado sus labores tarde, pues ese día había tenido que ayudar a reparar una cerca que el ganado había derribado. Cuando por fin terminó, ya era de noche, y el único camino para regresar a su casa era un sendero angosto que atravesaba la montaña, rodeado de árboles y arbustos densos. Con una lámpara de gas en la mano y un machete al cinto, comenzó su camino. A pesar de la oscuridad y la soledad, mi abuelo no tenía miedo. Había recorrido ese sendero cientos de veces y conocía cada piedra y curva. Pero esa noche, algo se sentía diferente. El aire estaba pesado, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Caminaba con cuidado, esquivando los charcos de agua, cuando escuchó algo extraño. Era un llanto, suave al principio, como el de una mujer. Pensó que tal vez alguien había tenido un accidente, así que aceleró el paso, siguiendo el sonido. Pero cuanto más avanzaba, más lejano parecía el llanto, como si estuviera jugando con él. Llegó a un claro en el bosque, donde el sonido del llanto se detuvo de golpe. Fue entonces cuando la vio por primera vez. Una mujer estaba de pie junto a un árbol grande, con la cabeza inclinada hacia un lado. Llevaba un vestido blanco que parecía brillar bajo la luz de la lámpara de gas. Su cabello negro era largo, cayendo en cascada sobre sus hombros y cubriéndole parte del rostro. Mi abuelo, con su naturaleza servicial, se acercó. «¿Está bien, señora? ¿Necesita ayuda?», le preguntó. La mujer no respondió, pero comenzó a caminar lentamente hacia el sendero que se adentraba aún más en la montaña. Mi abuelo la siguió, preocupado por su estado. Pero algo en su andar le pareció extraño. Sus pasos eran ligeros, casi flotantes, y sus pies no parecían tocar el suelo. Intentó hablarle de nuevo, pero la mujer se detuvo de repente. Giró la cabeza lentamente, y lo que mi abuelo vio lo hizo retroceder. Su rostro, que al principio parecía el de una mujer joven, comenzó a cambiar. Su piel se volvió grisácea, y sus ojos, que antes estaban ocultos por su cabello, eran dos cuencas vacías que brillaban con una luz tenue y antinatural. Su boca se abrió en una sonrisa antinatural que revelaba dientes afilados y desiguales. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer levantó un brazo y señaló hacia la montaña. Mi abuelo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. De repente, comenzó a escuchar un ruido detrás de él, como el de pasos rápidos y jadeos. Giró la lámpara, pero no había nadie. Cuando volvió la mirada hacia la mujer, ya no estaba. Fue entonces cuando escuchó un susurro detrás de él, una voz que parecía venir de todas partes a la vez. «Ayúdame», decía, en un tono lastimero pero cargado de algo maligno. Mi abuelo, sintiendo que su vida estaba en peligro, agarró el machete con fuerza y comenzó a rezar en voz alta mientras corría por el sendero hacia su casa. Llegó jadeando y cubierto de sudor, con la lámpara casi apagada. Mi abuela, al verlo en ese estado, intentó calmarlo, pero mi abuelo estaba pálido, con los ojos desorbitados. No quiso contarle lo que había visto hasta varios días después, cuando un vecino mencionó haber escuchado a una mujer llorando en el mismo lugar. Fue entonces cuando mi abuelo decidió compartir su experiencia y concluyó que lo que había visto era la mocuana. Según las historias locales, la mocuana era una mujer indígena que había sido traicionada por un conquistador español. Después de perder a su pueblo y a su familia, enloqueció y se refugió en las montañas,
donde su espíritu quedó atrapado. Se dice que aparece como una mujer hermosa para atraer a los hombres hacia el bosque, pero cuando se acercan, revela su verdadero rostro y los lleva a la locura o la muerte. Mi abuelo me advirtió que, si alguna vez escuchaba un llanto en el bosque, no debía seguirlo. No importa que tan real parezca o cuanto te pida ayuda, sigue tu camino y reza, me decía. Aunque nunca he tenido un encuentro como el suyo, cada vez que camino solo por el campo y escucho el susurro del viento entre los árboles, no puedo evitar recordar su historia y sentir un escalofrío. Tal vez la mocuana sigue allí, esperando en las sombras para atraer a su próxima víctima. Si llegaste hasta aquí, comenta Mocuana. Continuamos. El mico brujo. Mi nombre es Ernesto López, y aunque siempre he sido un hombre práctico, criado en los campos y montañas de Nicaragua, hay un episodio de mi vida que jamás he podido olvidar. Fue en 1975, cuando tenía 28 años y trabajaba en una finca cafetalera cerca de Jinotega, en un lugar rodeado de montañas y selva espesa. Era un sitio hermoso, pero también lleno de historias, de esas que los viejos contaban junto a la fogata mientras compartíamos un café o un trago de aguardiente. Entre todas las leyendas, la del mico brujo era la que más escuchaba. Decían que era un hombre que practicaba brujería y tenía la capacidad de transformarse en un mono enorme y astuto. Según los cuentos, aparecía en la espesura del monte, acechando a los que caminaban solos por la noche. Yo, como muchos jóvenes de mi edad, me reía de esas historias y las consideraba simples cuentos para asustar a los niños. Pero lo que viví me hizo cambiar de opinión. Era mediados de junio, y el clima en la montaña era fresco, con las lluvias frecuentes haciendo que todo estuviera cubierto de un verde intenso. Habíamos terminado de recoger el café del día, y como era costumbre, nos quedamos conversando hasta tarde en la casa grande de la finca. Ese día, uno de los peones, don Anselmo, mencionó que un par de sus gallinas habían desaparecido y que había encontrado huellas extrañas cerca del gallinero. Son como de un animal grande, pero no son de ningún perro ni zorro, decía, mientras los demás lo escuchábamos con interés. Alguien mencionó que podría ser un mico, pero don Anselmo negó con la cabeza. No, esto es otra cosa. Les digo, es el mico brujo. Anda rondando la finca. Todos nos reímos, incluido yo, pero don Anselmo no parecía tomarlo como una broma. Ríanse, muchachos, pero si escuchan un ruido en la montaña, no se detengan a mirar. Ese brujo no viene en son de paz. Esa noche decidí regresar a mi casita, que estaba a unos 15 minutos de la casa principal, siguiendo un sendero rodeado de cafetales y árboles altos. Estaba acostumbrado a caminar solo por la noche, y aunque no tenía linterna, el cielo despejado y la luz de la luna iluminaban lo suficiente. El camino estaba tranquilo, y lo único que se escuchaba era el crujir de las hojas bajo mis botas y el canto ocasional de un grillo. Pero cuando llegué a un punto del sendero donde los árboles eran más densos, algo cambió. El aire se volvió más pesado, y el silencio era tan absoluto que podía escuchar el latido de mi corazón. Entonces, lo oí. Era un ruido extraño, como un gruñido bajo mezclado con un chasquido. Me detuve, pensando que tal vez era un animal pequeño, pero el sonido se hizo más fuerte, y esta vez escuché algo moverse entre las ramas. Miré hacia arriba, y lo vi. Allí, en lo alto de un árbol, estaba una figura enorme. Era un mono, pero no uno común. Su tamaño era desproporcionado, con brazos largos y musculosos que se aferraban a las ramas. Sus ojos brillaban con un tono rojizo que parecía reflejar la luz de la luna, y su cabeza era más parecida a la de un hombre que a la de un animal. Me miraba fijamente, y aunque no emitía un sonido, su presencia era aterradora. «¡Fuera de aquí!», grité, intentando espantarlo,
pero la criatura no se movió. En cambio, saltó a otro árbol con una agilidad imposible y comenzó a moverse en círculos sobre mí, siempre manteniendo su mirada fija en mí. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y por primera vez en mi vida, experimenté un miedo que me dejó paralizado. De repente, el mico emitió un grito agudo, casi humano, que resonó por toda la montaña. Era un sonido desgarrador que parecía meterse en mi cabeza. Sin pensarlo dos veces, eché a correr por el sendero, tratando de alejarme lo más rápido posible. Pero podía escucharlo detrás de mí, saltando de árbol en árbol, siempre cerca, siempre vigilándome. Cuando finalmente llegué a mi casa, cerré la puerta con fuerza y encendí una vela. Mi respiración era agitada, y mi cuerpo temblaba. Afuera, el silencio había regresado, pero sentía que algo estaba allí, esperando. Decidí quedarme despierto, machete en mano, rezando para que la criatura no intentara entrar. Fue entonces cuando escuché los golpes. Al principio eran suaves, como si algo estuviera rascando la pared de madera, pero pronto se volvieron más fuertes. Miré por la ventana, y aunque la noche era oscura, pude distinguir una silueta agazapada en un árbol frente a la casa. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y su figura parecía más humana que animal. El mico gruñó una vez más antes de saltar al techo, y en ese momento pensé que todo había terminado. Pero, de repente, el ruido cesó. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me atreviera a salir, pero cuando lo hice, la criatura ya no estaba. Lo único que encontré fueron unas huellas enormes en el barro, que se alejaban hacia la montaña. A la mañana siguiente, fui a contarle a don Anselmo lo que había ocurrido. Me escuchó con atención, y cuando terminé, me dijo: «Te lo advertí. Ese no era un animal, era el mico brujo. Le gusta acechar a los que no le tienen miedo, para enseñarles una lección». Desde ese día, nunca volví a caminar solo por las noches. Siempre he tratado de buscar una explicación lógica para lo que vi, pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo esos gruñidos y esa mirada, sé que lo que enfrenté no era de este mundo. Si llegaste hasta aquí, comenta Mico. Continuamos. El encuentro con el cadejo. Mi nombre es Jacinto Reyes, y aunque ya soy un viejo de 72 años, hay una historia de mi juventud que nunca he podido olvidar. Fue hace más de 50 años, cuando vivía en un pequeño pueblo en las afueras de Granada, Nicaragua. En aquellos días, la vida era más sencilla, pero también más misteriosa. Las noches eran oscuras, sin luces eléctricas que iluminaran los caminos, y el mundo estaba lleno de cuentos y leyendas que los ancianos narraban para advertirnos de los peligros que acechaban en la oscuridad. Una de esas leyendas era la del cadejo, un espíritu que tomaba la forma de un perro grande y misterioso. Según decían, había dos cadejos: el blanco, protector de los caminantes solitarios, y el negro, un demonio que los acechaba para llevarlos a la locura o la muerte. Yo siempre pensaba que eran solo historias para asustar a los niños, pero una noche descubrí que algunas leyendas tienen algo de verdad. Era finales de octubre, en plena época de cosecha, y me encontraba trabajando en las plantaciones de caña con mi padre y mi tío. Los días eran largos y agotadores, y las noches, frescas y tranquilas, eran lo único que nos permitía recuperar fuerzas. Una noche, después de una jornada especialmente dura, mi padre me pidió que llevara un saco de caña al pueblo vecino. Teníamos un cliente que pagaba bien, y aunque era tarde, no podíamos darnos el lujo de esperar hasta el día siguiente. Salí de casa con mi machete al cinto y un farol de aceite para iluminar el camino. El trayecto no era largo, pero atravesaba un bosque denso y un río donde, según las historias, se decía que el cadejo había sido visto más de una vez. No le di importancia a esos cuentos y comencé a caminar,
decidido a cumplir con el encargo. El camino estaba tranquilo al principio. Solo se escuchaba el sonido de mis pasos sobre la tierra y el canto lejano de los grillos. La luz del farol proyectaba sombras alargadas de los árboles a mi alrededor, creando figuras que parecían moverse con el viento. A medida que me adentraba en el bosque, el aire se volvió más frío, y un extraño silencio comenzó a envolverme. No era el tipo de silencio común. Era como si el bosque entero hubiera dejado de respirar. De repente, escuché algo detrás de mí. Eran pasos, ligeros pero constantes, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Me detuve y giré, levantando el farol para iluminar el camino detrás de mí, pero no vi nada. Debe ser mi imaginación, me dije, aunque sentía un nudo en el estómago. Retomé mi camino, pero los pasos continuaban, siempre a la misma distancia. Fue al cruzar el río cuando lo vi por primera vez. En la otra orilla, bajo la tenue luz de la luna, estaba un perro enorme. Su pelaje era negro como la noche, y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas. Me quedé paralizado. Era más grande que cualquier perro que hubiera visto antes, y había algo en su postura que me hizo entender que no era un animal común. El perro no se movió, solo me observaba, con una intensidad que me hacía sentir desnudo. Quise dar un paso hacia atrás, pero mis piernas no respondían. Mi padre siempre decía que, si alguna vez encontraba algo extraño en el camino, debía rezar, así que eso hice. Cerré los ojos y comencé a murmurar una oración, esperando que el animal desapareciera. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. Respiré aliviado y continué mi camino, pero el ambiente seguía siendo pesado. Unos minutos después, volví a escuchar los pasos, esta vez más cerca. Giré rápidamente, y allí estaba de nuevo, el mismo perro, observándome desde el borde del camino. Esta vez, sus ojos parecían más brillantes, y su aliento formaba nubes en el aire frío. ¿Qué quieres?, grité, intentando sonar valiente, pero mi voz temblaba. El perro inclinó la cabeza, como si entendiera mis palabras, y comenzó a caminar hacia mí. Retrocedí, sintiendo el sudor frío recorrer mi espalda. Cada paso que daba el perro hacía que mi corazón latiera más rápido. Finalmente, levanté el machete, decidido a defenderme si era necesario. El perro se detuvo a pocos metros de mí y dejó escapar un gruñido bajo, profundo y resonante, que me hizo sentir como si el suelo vibrara bajo mis pies. En ese momento, recordé que el cadejo negro no podía ser herido por armas mortales. Solté el machete y caí de rodillas, rezando con más fervor que nunca. Cuando levanté la vista, el perro había desaparecido. Me quedé allí, temblando, sin atreverme a moverme. Después de lo que parecieron horas, reuní el valor suficiente para levantarme y continuar mi camino. No vi al perro de nuevo esa noche, pero su presencia se quedó conmigo. Cada sombra, cada sonido del bosque, parecía anunciar su regreso. Cuando finalmente llegué al pueblo, el cliente notó mi estado. Me dio un vaso de agua y me pidió que me sentara. Le conté lo que había visto, y él asintió lentamente. «Eso era el cadejo negro», dijo. «Tienes suerte de estar vivo. Si te dejó ir, significa que tu fe fue más fuerte que su maldad». Desde esa noche, nunca volví a caminar solo después del anochecer, especialmente por caminos solitarios. Algunos dicen que el cadejo es solo una leyenda, pero yo sé lo que vi. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar, y algunas de ellas acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para aparecer. Si llegaste hasta aquí, comenta Cadejo, para saber que terminaste de ver el video. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera,
Serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.